Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con potenciación, algunas aplicaciones y teniendo en cuenta las propiedades de los exponentes. Veamos por acá que la potenciación es una operación matemática que consiste en multiplicar un número por sí mismo varias veces. Ese número que se multiplica se llama base y la cantidad de veces que se multiplica se llama exponente. Las propiedades del exponente nos permiten simplificar expresiones matemáticas que involucran potencias. Recordemos aquí que la potenciación es una operación matemática que consiste en elevar un número o expresión a una potencia, es decir, multiplicarlo por sí mismo un número determinado de veces. Veamos algunas aplicaciones acá, pero antes vamos a recordar cuáles son las propiedades de los exponentes. Y previamente les recuerdo que en el canal ya hay un video sobre estas leyes de las propiedades de los exponentes y también un tema inicial sobre la potenciación, unas operaciones básicas de la potenciación. Aquí vemos algunas aplicaciones que realizamos ya con ejercicios que se presentan con exponentes positivos. Veamos por ejemplo cómo podríamos aplicar a este ejercicio las propiedades de los exponentes. Dice aquí a la menos 3 por b a la menos 3 y todo esto elevado a la 0. Pues ya sabemos que de acuerdo a la primera propiedad, no importa la cantidad de números que hayan acá, todo número elevado a la 0 es 1. Quiere decir que aquí yo puedo reducir esta expresión y decir que todo esto es igual a 1, simplemente aplicando la primera propiedad, independientemente de todos los números que encontremos aquí en esta expresión. Veamos acá otro ejemplo. Tenemos x a la 4 por y a la 3, todo esto multiplicado por 2 a la y al cuadrado y todo esto a la 0. Como lo dijimos anteriormente, pues si está un número elevado a la 0, pues va a ser igual a 1, quiere decir que aquí va a ser igual a x a la 4 y a la 3 por 1, que es toda esta expresión, y eso me da el mismo número, x a la 4 y a la 3, ese sería mi resultado. Veamos aquí otro ejemplo muy parecido, b por a la 4 multiplicado por 2b a la 4 a la menos 3. Si observamos esta expresión negativa, pues aplicamos ¿cuál? La del exponente negativo, a la menos n. Entonces voy a encontrarme que esto va a ser igual a ¿qué? A b a la 4 por, aplicando esta propiedad de 1 sobre a la n, entonces me queda que esto es por 1 sobre 2b a la 4 a la 3. Y aquí pues ya aplicamos la propiedad de los exponentes, entonces esto va a ser igual b a la 4 por 1, b a la 4. Todo esto sobre, aquí elevo tanto el número como las letras a la base 3, tienen la misma base, se multiplican los exponentes, entonces me queda que esto es 2 a la 3, que es 8, 2 por 2, 4 por 2, 8, b a la 3, 1 por 3, 3, y 4 por 3, 12, b a la 12. Si podemos simplificar, simplificamos, no hay números, pero podemos simplificar las letras, por ejemplo, b a la 1 con b a la 3, ahí lo podemos simplificar, y me va a quedar aquí 1, mientras aquí me va a quedar que el exponente va a ser 2, y a la 4 con a la 12 lo puedo simplificar, aquí me va a quedar que es 1, mientras aquí abajo me va a quedar que el exponente es 8. El exponente, estos números de acá son los de los exponentes, quiere decir que el resultado final va a ser igual a que en la parte de arriba 1 por 1, 1, todo esto sobre 8 por b a la 2 y por a la 8, 8 por b a la 2 y a la 8, y ese sería el resultado de este ejercicio de acá, ¿no? Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Veamos acá otro ejemplo. 2x a la 0 y a la 2 a la menos 3 por 2y x a la 3. Entonces, si observamos acá x a la 0, pues ya sabemos que todo número elevado a 0 es 1. O sea que es como si multiplicara por 1. 2 por 1 por y a la 2 a la menos 3 y todo esto por 2y x a la 3. Como todo esto está elevado a la menos 3, todo este número de acá, entonces podríamos aplicar esta propiedad, a la menos n. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 2 por 1 es 2, 2y a la 2 y todo eso elevado a la 3. 2y a la 2, todo eso elevado a la 3 por 2y x a la 3. 1 por este me va a quedar que esto es igual a 2y x a la 3 sobre 2y al cuadrado a la 3, que podríamos de una vez elevarlo y me va a quedar que esto es igual a 8y a la 6. Ya teniendo esta expresión así, pues podemos mirar que podemos simplificar. Pues podemos simplificar el número 2 y 8 y podemos simplificar la letra y, ¿no? Entonces acá simplificamos 2, que es 1, y de la mitad de 8, que vendría a ser 4, y de la letra, pues aquí sería 1 en y aquí el exponente me lo restaría, ¿no? Entonces sería 5.
Entonces, dicho de otra manera, este ejercicio queda como x a la 3, 1 por 1, 1 por x a la 3, todo esto sobre 4y a la 5. Y ese sería el resultado de este ejercicio, ¿no? Veamos acá otro ejemplo, 2k a la 3 por k a la 2, todo esto sobre k a la menos 3. Bueno, entonces aquí podemos decir que tenemos la misma base, se suman los exponentes en la parte de arriba, o sea que esto va a ser 2 por k a la 3 más 2, y en la parte de abajo, pues si aplicamos la propiedad de a la menos n, esto va a ser 1 sobre k a la 3, ¿cierto? 1 sobre k a la 3. Y esto es como si estuviera, todo número es como si fuera una fracción, entonces 2k a la 5 es como si estuviera sobre 1, podríamos decirlo así, 3 más 2, 5, entonces 2k a la 5, todo número está sobre 1, y va a ser igual sobre 1 sobre k a la 3, para observarlo de esta manera. Entonces, hasta ahí, miremos qué fue lo que hicimos. Como tenían la misma base, sumamos los exponentes, y me va a quedar que es 2k a la 5, pero 2k a la 5 lo puedo escribir en forma de fracción, ¿cómo qué? 2k a la 5 sobre 1, y todo eso sobre qué? 1 sobre k a la 3. Recuerden que todo número se puede escribir sobre 1, o sea, todo número se puede escribir en forma de fracción. Entonces, ya sabiendo eso, pues simplemente aquí tengo una fracción de fracciones, que una forma de resolver es aplicando la ley de la oreja. Entonces, lo que yo hago es que multiplico los extremos y van arriba, y multiplico los medios y van abajo. Entonces me quedaría 2k a la 5 por k a la 3, sería k a la 5 por k a la 3, ¿cierto? Y 1 por 1, que son los medios, me va a quedar sobre 1. Y aquí pues tienen la misma base, suman los exponentes, quiere decir que el resultado final va a ser igual a 2k a la 8. Ese sería mi resultado de este ejercicio. Tiene la misma base, se suman los exponentes, 5 más 3, 8. Veamos otro tipo de ejercicios donde aplicamos estos conceptos de la potenciación. Entonces tenemos x a la menos 3 por 4 por x a la 4, todo esto sobre 2x a la menos 3. Este ya hacer un ejercicio para volverlo a aplicar. Entonces vamos a aplicar las propiedades. Para la primera parte tenemos la propiedad, esa propiedad a la m por n, ¿cierto? Entonces aquí podríamos multiplicar los exponentes, me queda que esto es igual a x igual a x a la menos 12, menos 3 por 4 menos 12, multiplicado por x a la 4, y todo esto sobre 2, y este x a la menos 3 aplicamos esta propiedad a la menos n, o sea, todo esto sobre x a la 3. Bueno, ya habiendo hecho esto, pues podemos en la parte de arriba volver a tener en cuenta la propiedad de los exponentes, o simplemente podría ser 1 sobre x a la 12, también lo podría hacer de esa manera, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de esa manera, 1 sobre x a la 12 aplicando la propiedad de los exponentes, el de a la menos n para la primera parte, todo eso multiplicado por x a la 4 y dividido sobre 2x a la 3. Me fui por otro lado, ¿no? Pude coger la base y restar los exponentes, pero bueno, lo quise hacer de esta manera para darnos cuenta que es el mismo resultado. Entonces acá, ¿qué podemos hacer? Que multiplicamos o simplificamos x a la 4 con x a la 12, me va a quedar 1 sobre x a la 8, ¿cierto? Entonces al simplificar x a la 4 con x a la 12, aquí me queda 1 y aquí me va a quedar el exponente 8. Entonces aquí esto es igual a 1 sobre x a la 8, y abajo me queda igual 2x a la 3. Ahora, producto de medios, producto de extremos, como en el anterior caso, entonces esto me va a quedar que es igual a x a la 3 en la parte de arriba, 1 por x a la 3, x a la 3 sobre 2x a la 8, y podemos simplificar. Entonces si simplifico x a la 3 arriba me va a quedar 1, y aquí simplifico el 8 me va a quedar 5 en el exponente. Entonces resultado final, esto es igual a 1 sobre 2 x a la 5. Sería mi resultado final para este ejercicio. Este mismo ejemplo podemos hacerlo de otra manera. Por este lado vamos a tener en cuenta la propiedad anterior que dijimos, o sea, cogemos la base y se suman los exponentes. Entonces me hubiera quedado aquí que x a la menos 12 más 8, todo esto sobre 2x a la menos 3 o 2 sobre x a la 3, teniendo en cuenta el ejercicio. Voy a tener en cuenta esta parte de acá. Entonces en el momento que aplico la propiedad, esto va a ser igual a ¿qué? A x a la menos 8 sobre 2x a la 3. ¿Y qué es x a la menos 8? Pues 1 sobre x a la 8. Entonces esto es igual a 1 sobre x a la 8, y todo esto sobre 2x a la 3. Producto de medios, producto de extremos, nuevamente, entonces me queda que esto debe ser igual a ¿qué? A x a la 3 sobre 2x a la 8. Y x a la 3 sobre 2x a la 8 es exactamente este mismo número. Puedo simplificar x a la 3 y simplifico el exponente 8, y me queda que esto es igual
a 1 sobre 2x a la 5. Por cualquiera de los dos lados que me hubiera ido, el resultado me va a dar lo mismo. Entonces quería simplemente verificarlo. Bueno, recordemos acá que la idea de este video es hacer diferentes ejercicios sobre potenciación para poderlo aplicar. Entonces veamos acá otro ejemplo. 2x a la menos 4, todo esto sobre x a la menos 1 por x. Ese sería nuestro ejercicio. Entonces aplicamos la propiedad a la menos n para la primera parte. O sea que esto va a ser igual a 1 sobre 2x a la 4. Y en la parte de abajo también aplicamos nuestra propiedad. 1 sobre x, todo esto multiplicado por x. Ahora, ya teniendo así nuestra expresión, pues podemos simplemente elevar el exponente en la parte de acá. Y aquí podemos simplificar x con x que está acá. Se me simplifica y me queda 1, ¿cierto? Entonces, reduciendo esto, va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 2 a la 4, que es 16, x a la 4. Entonces me va a quedar 1 sobre 16x a la 4. Y todo esto sobre 1, porque esto es 1 por 1 sobre 1, 1. Y si aplicamos la fracción, pues 1 sobre 16x a la 4, todo eso sobre 1, pues va a ser igual a 1 sobre 16x a la 4. Y ese sería nuestro resultado final. Aquí de esta manera lo podemos realizar. Aquí pude también haber aplicado la propiedad de los signos, ¿no? Entonces tiene la imagen, se suman los exponentes, entonces me hubiera quedado x a la 0 y x a la 0 es 1. O sea, también llegamos al mismo resultado. Bueno, veamos por acá otro ejemplo. 2x a la 3, z al cuadrado, esto elevado a la 3. Todo esto sobre x a la 3 y a la 4 z al cuadrado por x a la menos 4 z a la 3. Entonces aquí igual vamos a recordar y aplicar las propiedades. En la primera parte podemos aplicar la propiedad de a a la m por n. Entonces me va a quedar que todo esto va a quedar elevado a la 3. Esto es igual a 2 a la 3, que es 8, x a la 3 por 3, x a la 9, z a la 6. 8x a la 9, z a la 6. Todo esto sobre, en la parte de abajo, lo que voy a hacer es que voy a aplicar propiedades. Entonces lo mismo, tenemos la misma base, suman los exponentes. Entonces aquí tenemos x a la 3 con x a la 4 a la menos 4. Entonces simplemente es x a la 3 menos 4 por y a la 4 y z a la 2 por z a la 3, pues z a la 2 más 3. Entonces tenemos la misma base, se suman los exponentes. 3 más menos 4, pues 3 menos 4. Entonces ya teniendo esto así, pues vamos a aplicar de una de las propiedades. En la parte de arriba me va a quedar igual, y en la parte de abajo me va a quedar x a la menos 1, que esto es 1 sobre x multiplicado por y a la 4 y por z a la 5, 2 más 3, 5. Entonces aquí me quedó esta expresión. O sea, simplemente apliqué menos 3 menos 4 menos 1, x a la menos 1 es 1 sobre x a la 1. Lo demás me quedó igual. Ahora, ¿qué hacemos acá? Pues simplemente podemos eliminar z a la 6 con z a la 5 y me va a quedar arriba un z a la 1, o sea un z, y abajo un 1, ¿no? Todo esto es simplificado, me queda 1, pero aquí el exponente es de z a la 1. No podemos hacer nada más por ahora, entonces vamos reduciendo. Esto va a ser igual a ¿qué? A 8x a la 9 por z, porque este es el de z. Todo esto sobre 1, escribiéndolo en forma de fracción, y todo esto sobre arriba sería y a la 4 sobre x a la 1. Entonces me quedó una fracción de fracciones. Vuelvo nuevamente al ejercicio anterior. Entonces vean, ¿qué fue lo que hicimos acá? Pues simplemente multipliqué 8x a la 9 por z, porque este era z a la 5 dividido con z a la 6, aquí me queda una z por z. Todo esto lo escribí en forma de fracción, o sea 8x a la 9 z sobre 1, y todo esto sobre 1 sobre x a la 1, pero 1 por y a la 4, pues y a la 4 sobre x a la 1, que es lo que acabamos de resolver. Ahora estamos reduciendo la expresión. Hago producto de medios, producto de extremos. Entonces me queda que esto es igual, aquí tiene la imagen, se suman los exponentes, entonces me va a quedar que esto es 8x a la 10z, todo esto sobre y a la 4. Y ya no puedo hacer nada más, ahí me quedé el resultado, sería el resultado de ese ejercicio. Veamos acá otras operaciones. Dice 2p m a la menos 1 q a la 0, todo esto a la menos 4 por 2m a la menos 1 p a la 3, todo esto sobre 2pq al cuadrado. Ese sería nuestro ejercicio. Vamos a aplicar las propiedades por partes para irlo interpretando. Entonces, si yo multiplico por q a la 0, pues ya vemos aquí q a la 0 es 1, ¿cierto? Entonces se me reduce el ejercicio. Vamos a aplicar
primero esa propiedad. Entonces va a quedar que esto es igual a ¿qué? A 2pm a la menos 1 todo elevado a la menos 4 por 2m a la menos 1 p a la 3 por sobre 2pq al cuadrado. Entonces lo único que hice de aquí a acá fue que apliqué la propiedad de q a la 0, todo número elevado a la 0, que es igual a 1. Entonces al ser igual a 1, pues multiplicamos y me queda la misma expresión. Ahora voy a aplicar ¿qué propiedad? Observen, voy a coger a 2p y lo voy a elevar a la menos 4. Porque m a la menos 1 a la menos 4, pues me daría m a la 4. Entonces voy a coger primero esa primera parte de ahí. 2p y lo elevo a la menos 4 y multiplico m a la menos 1 por m a la menos 4, eso me queda m a la 4. Y aquí voy a multiplicar 2m a la menos 1 por p a la 3, o sea, aplico la propiedad de m a la menos 1 que es 1 sobre m, entonces me va a quedar que esto es 2p a la 3, todo esto sobre m. Y abajo lo voy a dejar igual por ahora, para no confundirnos. Entonces recordemos que fue lo que hicimos. Al 2p, como esto es 2p m a la menos 1, pues cogí el 2p y lo elevé a la menos 4, y m a la menos 1 por m a la menos 4, pues menos por menos me da más m a la 4, por 2m a la menos 1, que es 1 sobre m, por p a la 3, 2p a la 3 sobre m. Aquí m a la 4 con m, puedo simplificarlo y me va a quedar que esto es m a la 3. Mientras este se me va a anular, me va a quedar que es 1. Listo. Ahora, ¿qué vamos a seguir haciendo? Vamos a aplicar la propiedad de 2p a la menos 4, o sea, a a la m, a la n, a la menos n, que es igual a 1 sobre a la n. Entonces va a quedar que esto es igual a 1 sobre 2p a la 4, en la primera parte, aplicando esta propiedad de a la menos n igual a 1 sobre a la n. Y esto multiplicado por m a la 3, porque ya aquí simplificamos, y por 2p a la 3, todo esto sobre 2p al cuadrado. O sea, vamos haciéndolo por partes. ¿Listo? Entonces esto, si yo elevo esto a la 4, esto me va a quedar que esto va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 4p a la 4 por m a la 3, y todo esto multiplicado 2m a la 3 p a la 3 por 2m a la 3 p a la 3, todo esto sobre 2pq al cuadrado. Ahora puedo seguir simplificando. Aquí yo puedo hacer que, pues en un solo paso podemos reducir varios ejercicios, pero esa no es la idea. La idea es poder interpretar el ejercicio. Entonces lo que hace es que voy a multiplicar este 1 por la parte de arriba y voy a colocar este número en forma de fracción. Entonces me va a quedar que esto es igual a ¿qué? A 2m a la 3p a la 3, multiplicando este 1 por la parte de arriba, todo esto sobre 16p a la 4. Y vamos a ponerlo a dividir sobre 2pq al cuadrado y todo esto sobre 1, para que me quede una fracción de fracciones. Y vuelvo a multiplicar producto de medios, producto de extremos. O sea que esto me va a quedar igual que esto es 1 por 2m a la 3p a la 3, o sea 2m a la 3p a la 3, y 2 por 16, 32p a la 5, q a la 2. Entonces ya viéndolo así, pues me queda mucho más fácil de interpretar. Entonces ya podría eliminar la m, la conservo, pero puedo eliminar por ejemplo acá el número. Le puedo sacar mitad de 2, que es 1, y mitad de 32, que es 16. La m se conserva porque no hay, pero aquí le puedo sacar p a la 3, lo elimino con p a la 5. Aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría el exponente 2, ¿cierto? El exponente, este número es del exponente. Ahora, ya no puedo eliminar nada más, o sea que mi resultado final va a ser igual a m a la 3, todo esto sobre 16p al cuadrado, q al cuadrado. Y ese sería mi resultado final. Entonces lo que hicimos fue resolver el ejercicio por partes. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Aquí la idea es poder solucionar los ejercicios para poderlo interpretar, o sea que me voy a ir paso por paso para poder ir diciendo qué es lo que estamos haciendo. En la primera parte, ¿qué vamos a hacer? Pues ya sabemos que si todo esto está elevado a la 0, todo eso es 1, ¿cierto? Independientemente de los números que hayan aquí adentro, todo eso elevado a la 0, eso es 1. Entonces me va a quedar que esto es igual a 1, ¿cierto? O sea, como quien dice, esto es 1 sobre 2 h a la menos 3, j a la menos 4, k a la 2. Vamos haciéndolo por partes para interpretarlo. Entonces, aquí podría yo aplicar la propiedad para cada una de estas letras. ¿Cuál propiedad? La de a la menos n. Entonces vamos a hacerlo. Entonces en la parte de arriba me queda el 1 y en la parte de abajo me va a quedar solo el 2, y todo eso dividido por h a la 3, j a la 4, k a la 2, aplicando esta propiedad de a la menos n. Si aplicamos producto de medios, producto de extremos, entonces como si era 1 sobre 1, ¿cierto? Entonces me va a quedar que esta parte de arriba va a ser h a la 3, j a la 4, k a la 2 por 1, pues va a ser h a la 3, j a la 4, k a la 2, y todo esto sobre
2. Y ya no podría hacerle nada más, quedaría así, simplemente no puedo simplificar, quedaría así. Entonces recordemos que fue lo que hicimos en esta parte final. Sobre todo esto es 1, pero es como 1 que es 1 sobre 1. Entonces al ser 1 sobre 1, como producto de extremos, estos dos extremos irían arriba, y producto de medios, 1 por 2, 2 va abajo, y me queda esta expresión. Esa es la forma como lo podemos resolver. Ya no puedo simplificar nada más, ese sería el resultado. Bueno, veamos acá otro ejemplo. Entonces tenemos aquí la raíz cuadrada de 2x a la 3, todo esto elevado a la 4. Si yo quiero sacar esta raíz cuadrada, pues puedo aplicar esta propiedad, la de la raíz enésima de a a la m sobre n es igual a la raíz enésima de a la m. Entonces aquí la tenemos de esta manera. Lo que yo puedo hacer es que miro esta propiedad en sentido contrario. O sea, voy a sacarla mn. Entonces esto es como si estuviera a la 1 medio, ¿cierto? Entonces voy a sacarle eso. Voy a multiplicar, esto va a ser igual a 2x a la 3 a la 4, y todo esto elevado a la 1 medio. ¿Por qué a la 1 medio? Porque esta es una raíz cuadrada. Entonces la tenemos así. Y podríamos multiplicar entonces aquí, ¿qué? Los exponentes. Tenemos la misma base, se multiplican los exponentes. Me va a quedar que esto es igual a ¿qué? A 2x a la 3 por 4, 12, 12 sobre 2. O sea, 2x a la 12 medios. Hasta ahí recordemos que es lo que hemos hecho. Entonces, para la primera parte tengo raíz cuadrada de 2x a la 3 a la 4. Pero ¿qué es raíz cuadrada de 2x a la 3 a la 4? Si aplico esta propiedad que dice que la raíz enésima de a la m es igual a la m sobre n. Entonces lo que hice acá fue que cogí todo este número y lo elevé a la 1 medio, porque es la raíz cuadrada, ¿sí? Como si hubiera tomado que esto está elevado a la 1, entonces a la 1 medio. Y aquí tenemos la misma base, pues multiplicamos los exponentes, ¿cierto? Aquí lo que es una potencia y una potencia, multiplicamos los exponentes. Entonces por 4, 12, por una 12, 12 medios, y me queda 2x a la 12 medios. 12 medios es 6, entonces yo podría decir que esto es igual a 2x a la 6, y si elevo a la 6 tanto el número como la letra, me va a quedar que esto es igual 2 a la 6, que es 64, por x a la 6, y ese sería mi resultado. Bueno, entonces aquí ya hemos hecho varios ejercicios de cómo podemos aplicar nuestro tema de potenciación aplicando nuestras propiedades a este tipo de ejercicios. Espero que les haya gustado esta información. Si tienes alguna duda, les recomiendo que vuelva al ejercicio, vuelva a escuchar la explicación, y de esa manera podrá de pronto comprender la información. Como siempre, les agradezco por estar acá. Aquí les voy a dejar algunos ejercicios propuestos sobre este tema, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.